la eternidad de nuestro Dios, que eres y serás. Amén. Seguimos alabando a nuestro Dios porque hoy estamos celebrando 46 años como iglesia constituida. Un día llegó el Evangelio a este pueblo. Tiene más años, pero como iglesia que se constituyó tiene 46. La historia se remonta más hacia atrás y por eso estamos gozosos este día, los hermanos de esta iglesia, Jesucristo, mi única esperanza. Continuamos alabando a nuestro Dios y bueno, los hermanos primeros que estuvieron decidieron seguir a Cristo. Algunos ya no están, algunos son nuevos, otros ya vamos también como la segunda reserva, dicen, ¿verdad? Pero esta iglesia permanece y vamos a cantar: he decidido seguir a Cristo. Jesucristo como su Salvador, que en eso escriba la conversión de una persona que no conocía a Dios, le es dada la vida eterna como regalo de gracia. Amén por todos los que alguna vez decidieron seguir a Cristo, y gracias a las primeras personas que tuvieron el valor en este lugar, existe el Evangelio en Tlahuapan. Bueno, pues seguimos cantando al Señor porque es bueno alabar a Dios, y también pues la mayoría, y yo quisiera que todos ya perteneciéramos a Cristo, ¿verdad? Tenemos que tomar una decisión de aceptar a Cristo y decirle: Señor, quiero pertenecer, y tú pertenezcas a mí, Señor. Vamos a entonar: ya pertenezco a Cristo. Señor,
si ustedes estuvieran acá, verían lo hermoso que se ve y cómo se escucha también cantándole al Señor unánimes. Tomen sus lugares. Voy a invitarlos a que preparen sus Biblias, los hermanos que traen. Voy a invitarlos a que busquen el libro de Hechos. Libro de Hechos, capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículos del 27 al 39. ¿Saben? Algo parecido a lo que narra en esta lectura pasó en este lugar. Dice el título: Pedro y Juan son perseguidos. Pues también en este lugar fueron perseguidos los primeros cristianos. Pasaron muchas cosas, ¿verdad? Haciendo una remembranza. Y vamos a leer Hechos capítulo 5, del 27 al 39. ¿Ya lo tienen, hermanos? Hermanos, voy a pedirles que se pongan en pie. Voy a leer el primer versículo, ustedes el segundo, y en el último nos unimos. La palabra de Dios dice así: Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó: Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha concedido a ustedes. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Todos, mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Amén. Gloria a Dios. Tomen sus lugares.
Bueno, lo que dice la historia de esta iglesia, algunas familias empezaron a reunirse a escondidas, mas sin embargo trataron de terminar con la obra, cerraron el pequeño lugar donde se reunían, amenazaron al pastor que venía a predicar la palabra. El pastor tuvo miedo, no regresó y parecía que se había apagado ya la llama. Algunos hermanos acudieron a la Ciudad de México y lo que contaban algunas hermanas de ese tiempo, llegaron a la Ciudad de México sin tener ninguna dirección, ningún rumbo exacto que seguir. Llegaron, dice que se sentaron en la Alameda Central. ¿Y ahora para dónde tomamos? ¿Para dónde agarramos? ¿Qué hacemos? Preguntaron a una persona: oiga, ¿usted conoce por acá alguna iglesia cristiana? Sí, mira, aquí cerca, a 2 cuadras, 3 cuadras está una iglesia. Y fueron a dar a la primera iglesia bautista de Mina y Héroes de la Ciudad de México. El Señor ya tenía preparado todo el camino para que esta obra no muriera. Sí, hermanos, es increíble cómo, a pesar de todas las adversidades, en este momento no damos detalles, no doy detalles porque sería muy alargado. Pero si la obra es de Dios, dice que prevalecerá. Gracias a Dios porque ha prevalecido durante mucho tiempo. Hermanos de ese tiempo ya no están, pero hay nuevas familias, hay familias que han permanecido. Yo quiero decir a manera personal que la familia Sandoval fue traída a los pies de Cristo por medio del hermano Javier Ventura. En ese tiempo también fue una persona que estaba pues entusiasmada predicando el Evangelio y quería que más gente conociera y fuera salva. Y hasta hoy yo puedo decir que parte de mi familia, gracias a él, que tuvo el valor y hizo el trabajo, hizo la tarea, ¿verdad?, de predicar. Y bueno, pues por eso estamos contentos, hermanos, y debemos seguir trabajando para que la obra no pare, al contrario, crezca. Voy a pedir a mi esposa que pase a este lugar, por favor. Buenos días, hermanos. Es un gozo tenerles aquí y es un gozo también ver mi iglesia llena. A veces las iglesias no se llenan, ¿verdad? Pero en esta mañana me gozo en el Señor de poder ver mi iglesia llena, ¿verdad? Y gracias a Dios por cada uno de ustedes, por su disposición, por su tiempo, por planear esto, porque siempre que sale uno a otro lugar, planea uno, ¿verdad? Todo lo que tiene uno que hacer para salir a tiempo y llegar a tiempo al lugar. Y queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a la iglesia Betel en San Martín Texmelucan. Si se ponen de pie, por favor. Bienvenidos, hermanos. Gracias por acompañarnos y estar aquí. También tenemos a la iglesia de Getsemaní, también de San Martín Texmelucan. Si se ponen de pie. Allá está. También tenemos con nosotros la iglesia Juan 3:16 de la ciudad de Puebla.
Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Y ya no vi quién más llegó después. ¿Qué otra iglesia nos está acompañando? Parece que no. ¿Ya no tenemos una iglesia más? Ah, ok. Sí. Por favor, ¿se ponen de pie? ¿Son siglas o qué? ¿Qué tiene un significado CCI? Ok, pues bienvenidos. Comunidad Cristiana Internacional. Ah, ok, Comunidad Cristiana Internacional de Puebla. Sí. Ok, bienvenidos. No los teníamos en la lista, pero es un gozo recibirlos. Ok, y bueno, la Iglesia Jesucristo de Única Esperanza se pone de pie, por favor, para darles la bienvenida a todos los que nos están haciendo el honor de visitarnos, de estar aquí con nosotros. ¿Alguna persona que no venga a la iglesia? Tome su lugar. Pueden tomar su lugar. Alguien más que venga como invitado por primera vez, que no sea miembro de una iglesia, pero nos está acompañando, pueden ponerse de pie. Queremos darles la bienvenida, conocerles y agradecerles el tiempo que están tomando por estar aquí. Quiero pedirle a Sael Ventura y su mamá se pongan de pie. Es un gusto verles. El Señor les sigue bendiciendo. Ellos también pertenecieron a esta iglesia y bueno, pues el Señor sabe cuándo estará su iglesia junta, ¿verdad? Y pues gracias a Dios por las personas que nos visitan por primera vez, los que vienen por segunda, pues nos da mucho gusto recibirles y más gusto le da al Señor que lo conozcan. Ok, pues siéntanse bienvenidos, están en su casa y nos gozamos porque están ustedes aquí el día de hoy. Bueno, pues seguimos con nuestro orden de culto. Y vamos a entonar un canto que dice: con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Después de este himno voy a darle lugar a nuestro pastor que trae el mensaje de esta mañana. Quiero que cuando cantemos este himno nos saludemos, por favor, y nos demos la bienvenida y cantemos con gozo al Señor. Gozo y placer nos volvemos nuestras manos otra vez entregando el corazón. El alma de la lluvia bienvenido, bienvenido, los hermanos conmigo.
Hasta que tomen sus lugares y vamos a preparar nuestros corazones y nuestras mentes para recibir el mensaje de esta mañana. Muy buenas tardes, mis hermanos. Estoy acostumbrado, creo que ya me dieron este. Este es como nuevo para mí. ¿Este ya no funciona entonces? Ah, ok, bueno, gracias. ¿Mande? Ok, muy bien. Otra vez, buenas tardes, Dios les bendiga mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto, es un gozo y es un placer para nosotros recibirles en esta mañana, en este domingo. Pero yo tengo una duda. ¿Alguien me puede decir por qué empezamos nuestro culto en un horario diferente hoy? Porque es culto especial. Que es culto especial, ¿ok? ¿Alguien me puede decir por qué tenemos tantas caras nuevas y sonrientes? No digo nuevas para mí, ¿verdad? Y sonrientes aquí esta mañana. Fuerte. Por el aniversario, dice la pequeña. Muy bien. Y fíjense ustedes que entonces, en los aniversarios y en los cumpleaños, ¿qué acostumbramos a hacer? Cuando llegamos, felicitarnos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no abrimos este tiempo dándonos un abrazo todos? Y este es un abrazo de, ¿qué podemos decirle? Cumpleaños, celebración, aniversario, lo que usted guste. Pero como somos la iglesia y es el aniversario de la iglesia, ¿por qué no nos felicitamos y nos damos un abrazo? Dese un abrazo por ahí cerca de con los hermanitos que están cerca de usted, déles un abrazo y dígales felicidades, feliz aniversario, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues feliz aniversario, feliz aniversario.
Y ahora, mis queridos hermanos, pues ustedes también reciban desde acá, desde este lugar donde yo estoy, un abrazo muy, muy fuerte. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Y también agradeciéndoles que hayan estado aquí. Bueno, yo creo que la iglesia ya conoce un poquito esta historia, pero para los que no han estado acá en la iglesia, la voy a narrar. Es una historia muy, muy breve, solo 2 renglones, ¿sí? Bueno, como algunos ya saben y como algunos otros no saben, cuando yo tenía 16 años, yo acepté al Señor Jesús cuando estaba estudiando la prepa, allá en la Ciudad de México, acepté al Señor Jesús y tenía yo 16 años. Hoy tengo 66 años. Y ustedes hagan cuentas, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes cuántas experiencias Dios me ha permitido vivir? ¿Cuántas alegrías, cuánto gozo Dios me ha permitido vivir en todo este transcurso de los 16 hasta mis ahora 66? Hermanos, entonamos este estribillo que dice, no vuelvo atrás. Y créanme que a mis 66 años, ¿ya hicieron la cuenta? ¿Cuánto es de 16 a 66? Ok, gracias. 50 años, yo les puedo decir, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y realmente mi vida está llena de experiencias muy gratas en el Señor. Y yo creo que así como yo, cada uno de ustedes tiene una experiencia desde que se acercaron a la iglesia, desde que conocieron al Señor Jesús como su Salvador, fueron conociendo más de la vida cristiana, fueron aprendiendo más, disfrutaron más de la comunión de la iglesia, la lectura de la palabra de Dios, la oración y todo esto, ¿verdad? Entonces, algo que me hace pensar es que las iglesias estamos marcadas por experiencias. Si yo me sentara con los hermanos de Betel y les decía, ¿qué experiencias han tenido mientras han ustedes estado en la iglesia? Hoy estaríamos, teniendo un buen rato de plática, ¿verdad? Con ustedes, mis hermanos, igual con Juan 3:16 o los otros hermanos de las otras iglesias, realmente porque precisamente las iglesias están marcadas por experiencias, por lo que hemos vivido, por lo que ha sido nuestra historia. Ustedes han escuchado un poco de cómo fue que se plantó la iglesia en este lugar. Y nuestra historia, nuestra propia historia personal también marca la forma de ser y la forma de pensar, porque cada vez vamos madurando más. Entonces las experiencias tanto buenas como malas, influyen para el bien en nosotros, ¿verdad? Porque también en Cristo Jesús las malas experiencias, por decirlo así, tienen todo un propósito, tienen todo una razón, porque si el Señor las permite es por una razón. Pero siempre por Jesucristo podemos tener la perspectiva de una vida mejor, tanto para nuestras vidas personales, para nuestra propia iglesia local. Y yo le puse de título a este mensaje, a este sermón, la iglesia indestructible. Y quiero basarme en una porción de la lectura que tuvimos ahora con nuestro hermano Isaías, una porción de la Escritura en donde leímos, ¿quién recuerda el pasaje de la Escritura que leímos hoy? Hechos capítulo 5, ¿verdad? Y recuerden ustedes cuál fue el consejo de Gamaliel. Hechos capítulo 5, versículos 38 y 39. Lo tengo yo aquí, si quiere yo lo leo y usted escucha, ¿verdad? Este hombre, Gamaliel, les dijo a los escribas y a los fariseos: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos ir, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Eso fue el consejo que dio Gamaliel a estos hombres. Pero Gamaliel tiene este discernimiento, ¿verdad?
Pero si ustedes leen el capítulo 5, desde el versículo 17, dice que estos hombres, Pedro y Juan, fueron llevados delante del sumo sacerdote, es decir, empezaron a ser perseguidos. Pero es muy interesante que en el capítulo 4 del libro de los Hechos también narra que estos hombres, tanto Pedro como Juan, fueron llevados a una prisión esperando para ser interrogados. Pero lo más interesante de esto es que si usted leyera capítulo 4, versículo 4 del libro de los Hechos, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, es decir, los que habían escuchado a Pedro y a Juan, bueno, Pedro era el que llevaba la palabra, ¿verdad? Dice que muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué hicieron? Creyeron. Y el número de varones, solamente contaron a los varones, era como 5,000. Hermano, imagínese usted, ¿vale la pena 5,000 personas conociendo al Señor Jesús por una noche en la cárcel y un interrogatorio por parte de los hombres que tenían el poder en aquella época? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a pasar una noche en la cárcel sabiendo que hay 5,000 almas doblando su rodilla en el nombre del Señor? Solo para pensar, ¿verdad? Quiero también que pensemos hoy en una paradoja. ¿Alguien sabe lo que es una paradoja? ¿Okay? ¿Alguien ha dicho que una paradoja es una contradicción? Algo que está fuera de lógica, pero que tiene una razón de ser. Sirve para estimular la reflexión y para que nosotros podamos analizar lo que nos están diciendo. Esto es algo que puede parecer una contradicción. Una paradoja es algo que puede parecer una contradicción o algo que no nos suena lógico, pero que nos ayuda para tener toda una reflexión y hacer todo un análisis de lo que nos están diciendo, ¿verdad? Y la paradoja que les voy a comentar hoy en esta mañana es esta: la iglesia es indestructible cuando es más frágil. Usted puede decir, o alguien que me escuche, que no conozca del Evangelio, puede decir, ¿cómo? No, la iglesia o cualquier organización, cualquier organismo, cuando es fuerte, se vuelve más indestructible. Pero la paradoja es esta, que la iglesia es indestructible cuando es más frágil. ¿Está usted de acuerdo? ¿No está usted de acuerdo? Vamos a continuar, ¿verdad? Porque la cualidad de la iglesia de Jesucristo es que es indestructible cuando se da cuenta de su propia fragilidad. Quiero que pensemos en el concepto iglesia en dos formas, en dos aspectos. Primero, como iglesia local, como nosotros aquí, la iglesia que se reúne en el nombre del Señor Jesucristo en Santa Rita Tlahuapan, como nosotros. Y también el otro aspecto de la iglesia es la iglesia universal. La iglesia local, como esta, o como en San Martín, o como en la ciudad de Puebla, o como en otras regiones, la iglesia local es una expresión física, algo que es tangible de lo que es la iglesia universal. Porque la iglesia universal son todas las iglesias alrededor del mundo que han creído en el Señor Jesucristo. Entonces pensemos en estos dos aspectos, la iglesia local y la iglesia universal. Bueno, teniendo este concepto en la mente, quiero mencionarles 3 condiciones para que se pueda considerar a la iglesia frágil como una iglesia indestructible. ¿Ok? La primera condición que les voy a decir. Gracias. Gracias a Dios por la ayuda idónea, ¿verdad? Primera, ya se me fue la onda. Primera condición. La iglesia es indestructible mientras dependa por completo del Espíritu Santo. La iglesia nunca fue ni será el resultado de decisiones humanas.
Bien lo dijo nuestro hermano Isaías, ¿verdad? Por el plan de Dios, aquellos hermanos que se quedaron sin pastor en esta región hace, ¿qué será? ¿70 años? Poquito más, poquito menos. Y que fueron a la Ciudad de México sin saber para dónde iban, y que Dios les guió a la primera iglesia bautista de la Ciudad de México, y entonces nos damos cuenta de que la iglesia nunca fue ni será el resultado de una decisión humana, ni tampoco del esfuerzo humano, porque la iglesia es parte del plan de Dios. La iglesia es parte del plan de Dios. Por tanto, nunca pensemos que la iglesia depende del esfuerzo humano. Lo podemos hacer, nos podemos esforzar, pero si no estamos en los planes de Dios, si no estamos confiando en la fidelidad de Dios, en las promesas de Dios, entonces todo el trabajo que hagamos será en vano. Podemos tener un excelente club de amigos, ¿verdad? Que leemos el texto bíblico, que leemos la Biblia, que cantamos, pero que nada más somos eso. La iglesia siempre se debe edificar por el ejercicio de los dones de cada uno de nosotros, de cada uno de sus miembros. Y nosotros sabemos, hemos leído en la Escritura que Dios ha otorgado dones a sus hijos. Y el Espíritu Santo ha distribuido estos dones, estos regalos, según su voluntad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, por el capítulo 12, ¿verdad? ¿Y qué son entonces los dones espirituales? Bueno, los dones espirituales son herramientas especiales que Dios nos regala, es un don, es un regalo, a cada uno de nosotros para que nosotros los usemos en beneficio de la edificación de la iglesia y del pueblo de Dios, ¿verdad? De acuerdo a las necesidades que tenga la iglesia local. Entonces, estos dones, estos regalos que Dios ha dado a cada uno de nosotros, sí, hermano, Dios tiene un don para usted, tiene un regalo para usted, para que usted lo use y para que usted sea bendición a su iglesia local. Entonces debemos utilizar nuestros dones para bendecirnos mutuamente y así edificarnos y ser una iglesia fuerte que honre a su Dios, una iglesia que honre a Dios. Este don, el regalo que el Espíritu Santo ha depositado en cada uno de ustedes y en mí, es solamente una muestra del amor que tiene el Padre Celestial, primeramente para con ustedes, para con cada uno de nosotros, pero también para nuestra iglesia local. Por tanto, debemos de ser muy diligentes y no permitir que ese don quede sin usar, que ese don quede en desuso. Debemos de cuidarlo porque es un regalo de Dios, es un tesoro invaluable. ¿Te han hecho alguna vez un regalo en tu cumpleaños, en Navidad, que atesoras por el valor que tiene, tanto sentimental? ¿Te han hecho alguna vez algún regalo como esos? Bueno, a veces yo creo que sí, pero si no te lo han hecho, no te preocupes, porque Dios te ha dado un regalo mucho mejor que cualquier regalo que pudiéramos recibir aquí en la tierra, y este es el don que Dios ha dado, el regalo que Dios te ha dado, ¿ok? Dios te ha enviado para que tú seas respuesta a oraciones de los hermanos, porque recuerda que los dones espirituales son irrevocables, es decir, que el Señor te los dio y nunca te los va a quitar. Por lo tanto, mi hermano, sé una buena administración de lo que el Señor te ha confiado y no olvides darle la gloria a Dios en todo momento, porque tenemos que recordar que ¿quiénes somos? Somos tan frágiles que en la Biblia somos comparados a una vasija de barro. ¿Qué tan frágil es una vasija de barro? ¿Qué tan frágil es un jarrito de esos que te compras en el mercado, jarrito de barro, ¿verdad? Que cuando se rompe, ¿qué haces? ¿Tratas de pegarlo o dices, ay, voy a comprar otro? Finalmente es un jarrito de barro que me costó 15 pesos, ¿no? Bueno, esa es la fragilidad del creyente, esa es la fragilidad de la iglesia. Pero, ¿qué es lo que más importa? Es lo que contiene ese vaso de barro.
¿sí? Es lo que está dentro de nosotros. Y el apóstol Pablo dice que es un tesoro. Ajá. Entonces, bueno, regresando a aquello de los dones, a esta enseñanza, a esta doctrina de los dones espirituales, yo me di a la tarea de saber, bueno, cuáles son estos dones, cuántos dones hay, en qué consisten, y saqué aquí una información, es una información, y yo digo, la saqué de una página que se llama God Questions, y es una página, ¿cómo les puedo decir? Confiable, no tiene enseñanzas extrañas, es confiable, y además es de un corte muy, no quiero usar la palabra tradicional, es de un corte muy, ortodoxo. No sé si me estoy explicando. Ajá. Entonces, yo encontré esto. Lo voy a leer para que sea más breve. Dice, los tres pasajes principales que describen los dones espirituales son Romanos capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12 y 1 Corintios 12, 28. Los dones espirituales identificados en Romanos capítulo 12 son profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dadivosidad, así dice el texto, dadivosidad, liderazgo y misericordia. La lista en 1 Corintios 12, del 4 al 11, incluye palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, poderes milagrosos, profecía, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas e interpretación de lenguas. Y la lista que aparece en 1 Corintios 12, 28 incluye sanidades, ayudas, administraciones y diversas clases de lenguas. Esta es una breve descripción de cada uno de estos. Voy a dar una muy breve descripción, no pasa ni de 3 renglones cada descripción. Profecía. La palabra griega traducida como profetizar o profecía, en ambos pasajes, los que les leí, significa propiamente hablar o declarar la voluntad divina para interpretar los propósitos de Dios o para hacer saber de cualquier manera la verdad de Dios. Servicio, don de servicio, también conocido como el don de ministrar, significa algún tipo de servicio dentro de toda la amplia aplicación de la ayuda práctica a quienes están en necesidad, ya sea dentro o fuera de la iglesia. El don de la enseñanza. Este don implica el análisis y la proclamación de la palabra de Dios, explicando su significado, su contexto y la aplicación para la vida del oyente. El maestro dotado, es decir, el maestro que tiene el don del Espíritu, el hermano que tiene el don de la enseñanza, es alguien que tiene la habilidad para instruir con claridad y comunicar el conocimiento específicamente de las enseñanzas de la palabra de Dios. Hay otro don que se llama el don de exhortación, también se le llama el don de dar ánimo. Es un don en el creyente, es un don que en el creyente llama a otros hermanos para animarlos en la verdad de Dios. A veces este don puede incluir un poquito de corrección y también edificación. El don de ánimo o el don de exhortación fortalece a los débiles en la fe y les anima por situaciones que estén pasando, ¿verdad? Por algún problema que estén pasando. Hay otro don que es el don de la generosidad. ¿Quiénes tienen ese don? Son aquellos que gustosamente comparten lo que poseen con los demás, ya sea en lo financiero, en lo material o también ofreciendo su atención y tiempo personal. El que se preocupa por las necesidades de los demás y busca oportunidades para compartir sus bienes, su dinero y tiempo cuando surge una necesidad. El otro don es el don de liderazgo. Es aquel que lo tiene aquel hermano que dirige, que preside o administra sobre otras personas en la iglesia. La palabra literal o la palabra que traduce liderazgo también significa guiar y tiene la idea de alguien que dirige un barco. Alguien con el don de liderazgo gobierna con sabiduría y gracia y exhibe el fruto del Espíritu Santo en su vida al dirigir, pero también con el ejemplo. Otro don aparece también en la palabra, que es el don de misericordia, íntimamente ligado con el don de la exhortación. El don de la misericordia es evidente
en aquellos que muestran compasión por los que están en desgracia, mostrando empatía y sensibilidad junto con el deseo y los recursos para aliviar el sufrimiento de manera alegre y de manera bondadosa. Otro don que menciona la Escritura es la palabra de sabiduría. Este don describe a alguien que puede entender y declarar las verdades bíblicas de tal manera que puedan hábilmente ser aplicadas a las situaciones de la vida del creyente. Palabra de conocimiento. Este don, dice aquí, es un don de la palabra, que implica entender la verdad con una visión que solo puede venir por revelación de Dios por el Espíritu Santo. Aquellos con el don de conocimiento comprenden las cosas profundas de Dios y los misterios de su palabra y lo pueden explicar. El don de fe. Todos tenemos fe en alguna medida. Todos tuvimos que usar de nuestra fe cuando venimos al Señor Jesús. Pero el don espiritual de la fe se manifiesta por alguien con una fuerte e inquebrantable confianza en Dios. Una fuerte e inquebrantable confianza en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, y una confianza en el poder de la oración. Luego viene el don de sanidad. Aunque Dios aún sana en la actualidad, la habilidad del hombre para producir curaciones milagrosas perteneció a los apóstoles de la iglesia del primer siglo, con el fin de confirmar que su mensaje procedía de Dios. Los cristianos de ahora no tienen el poder de sanar a los enfermos o resucitar a los muertos. Esto es algo que ya en la actualidad solamente Dios lo realiza. Sí hay sanidades, sí hay curaciones, sí hay milagros, pero no hay el creyente que los ejerza por sí o como sí, sino esto ya lo realiza Dios directamente. Lo mismo este don que se llama hacer milagros. Este también don dice que es una señal temporal que implicaba realizar eventos sobrenaturales que pudieran ser atribuidos únicamente al poder de Dios. Este don fue manifiesto en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro, en Esteban, en Felipe y otros personajes que aparecen en el libro de los Hechos. ¿Han ustedes hablar del don de discernimiento de espíritus? Ciertos individuos poseen la habilidad única de distinguir entre el verdadero mensaje de Dios y el del engañador, Satanás, cuyos métodos incluyen sembrar doctrina errónea y engañosa. Jesús dijo que muchos vendrían en su nombre y engañarían a muchos, pero el don de discernimiento de espíritus es dado a la iglesia para protegerla de engaños. El don de lenguas. El don de las lenguas fue dado a la iglesia primitiva para permitir que el evangelio pudiera ser predicado a través del mundo por todas las naciones y entre todos los lenguajes conocidos. Implica la habilidad divina de hablar un lenguaje nunca aprendido por el hablante. El don autentificaba que tanto el mensaje del evangelio como los mensajeros, lo predicaban procedían de Dios. Interpretación de lenguas. Una persona con el don de interpretación de lenguas podía entender lo que el que hablaba en lenguas estaba diciendo, aunque él no conociera el lenguaje que se había usado. El intérprete de lenguas podía entonces comunicar el mensaje del que hablaba en lenguas a todos los demás para que pudieran comprenderlo. El don de ayudas. Este don está íntimamente ligado con el don de la misericordia. Aquellos con este don de ayudas son quienes pueden auxiliar o prestar asistencia a otros en la iglesia, pero hacerlo con gracia y hacerlo con compasión. Este don tiene una amplia gama de posibilidades para su aplicación. Lo más importante es que tiene la habilidad única de identificar a aquellos que están luchando y que necesitan ayudas, que están luchando y que necesitan ayuda. Y entonces, el que tiene este don, tiene palabra amable, tiene empatía y tiene compasión. Y puede hablar de la verdad bíblica
y convencerlos amorosamente. Ahí se termina la lista. No sé si los contó, yo no los conté, hasta ahorita estoy pensando, ¿cuántos son? Bueno, eso lo dejamos ya como tarea. En la iglesia, toda mujer, todo hombre, toda señorita, todo joven, todo niño o niña, todos son necesarios. Todos son necesarios, pero el único indispensable en la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia es indestructible mientras dependa por completo del Espíritu Santo. Ok. El que sigue, la iglesia es indestructible mientras el actuar de Dios se manifiesta en ella. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, si el Espíritu Santo está en la iglesia, es de esperarse que Dios actúa en la iglesia. En la actualidad, algunos cristianos se deslumbran por un actuar espectacular de Dios. Y a veces este actuar espectacular se da, por ejemplo, en sanidades, o en prosperidad milagrosa, o en expulsión de demonios. No estoy diciendo que esto no exista, simplemente que a veces asombra a algunos hermanos. Claro, esto parece más atractivo que el apacible milagro de una vida transformada por Cristo. Eso también es un milagro. El milagro de poder tener paz en medio de la adversidad. El milagro de preocuparse por aquel que tiene una necesidad. El milagro de poder compartir el Evangelio con aquel al cual Dios nos está guiando. Ajá. Y estos no son milagros menores. Dios se hace presente en la iglesia cuando los creyentes nos reunimos para adorarle, como el domingo. Dios se manifiesta cuando nos da el valor de hablar y vivir nuestra fe ante quienes no la comparten todavía. Dios se manifiesta en su iglesia cuando los creyentes oran por alguno que tiene alguna necesidad. Dios se manifiesta en su iglesia cuando la iglesia muestra empatía, es decir, la iglesia muestra el mismo sentir con aquel hermano o con aquella hermana que está padeciendo alguna situación difícil o alguna adversidad. Dios se manifiesta en la iglesia cuando visitamos al enfermo, cuando oramos por el enfermo. Dios se manifiesta cuando nuestros recursos son entregados a la iglesia para ayudar en un proyecto o para apoyar a aquellos que tienen algo, que están pasando por alguna situación difícil económicamente. Dios se manifiesta cuando nuestra participación impacta la vida de la sociedad que nos rodea, es decir, cuando damos buen testimonio de nuestra vida. Y esto tampoco son milagros menores. Estas manifestaciones de Dios, y doy testimonio por experiencia personal, son el actuar de Dios en la iglesia. Dios sigue haciéndose presente cuando existan las dificultades en el seno de la iglesia. Y eso lo tenemos en la Biblia, encontramos pasajes acerca de esto. Por ejemplo, aquí mismo en el capítulo 4 del libro de los Hechos, el escandaloso intento de tratar de engañar al Espíritu Santo. En el capítulo 6 vemos otra situación dentro de la iglesia, y de la iglesia que está naciendo, ¿verdad? Que está empujando hacia el evangelismo. Pero ¿cuáles? Los malos entendidos de raza o de etnias respecto a la atención de las viudas, Hechos capítulo 6. Sin embargo, a pesar de estas dificultades dentro de la iglesia, Dios siguió manifestándose en la iglesia de Hechos y en cada una de las demás iglesias que se fueron sembrando alrededor de toda esta tierra, como estaba ya profetizado, como estaba ya dicho, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? En Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra.
Dios seguía manifestándose en aquellas iglesias y el evangelio seguía extendiéndose, porque la iglesia estaba considerando todos estos asuntos y estaba tomando cartas en los problemitas que empezaban a surgir. Y la última, la iglesia es indestructible mientras se mantenga fiel a su vocación. ¿Cuál es la vocación de la iglesia? Bueno, la iglesia es llamada a vivir y a testificar al Señor de la iglesia, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Esta fidelidad que la iglesia debe tener no siempre es tan fácil. Los apóstoles, acá dice que fueron azotados en el versículo 40. En los siguientes capítulos se narra el primer martirio de un creyente, el de Esteban. Y después del capítulo 3 del libro de los Hechos, hasta el capítulo 25, solamente 3 capítulos no hablan de persecución de la iglesia. Si ustedes le dan una leída al libro de los Hechos, buscando todas las persecuciones, haciendo un estudio más o menos así, se van a dar cuenta que realmente son muy poquitos los capítulos que no hablan donde la iglesia es amenazada, es perseguida, es esparcida y es maltratada. Esto nos permite ver que en ocasiones el testimonio viene acompañado de sufrimiento. Pero para estos creyentes del libro de los Hechos, esto era motivo de gozo. Vean el versículo 41. Porque lo que Jesucristo da a la iglesia es paz y gozo en la adversidad. Esto es lo que nos permite mantenernos como iglesia fieles a pesar de que no nos comprendan o que de plano abiertamente nos rechacen aquellos que están a nuestro alrededor, inclusive hasta nuestra propia familia. Podemos mantenernos fieles aunque las cosas no siempre ocurran como nosotros nos gustaría que pasaran, aunque haya rechazo, persecución o enfermedad. Y quiero empezar a aterrizar este tiempo, hermanos, y precisamente en esto consiste la paradoja de la iglesia indestructible. ¿Quién recuerda la paradoja? La iglesia es indestructible cuando cuando se da cuenta de su fragilidad. Aunque la iglesia de Jesucristo sea indestructible, no significa que las personas que la conforman sean supercristianos, superhombres o supermujeres, sino que es precisamente en la debilidad humana donde el poder del Señor se manifiesta. Lo indestructible de la iglesia no es lo humano que está en la iglesia, es decir, nosotros. Tampoco es la estructura o la administración eficiente que podamos tener. No es la jerarquía, aún, y aquí no se vayan a enojar conmigo, pero no es ni siquiera el cuerpo de doctrinas. Su indestructibilidad viene dada por aquel que es todopoderoso, que es eterno, que ha dado promesas, que es omnipresente, y todos los atributos que ustedes puedan pensar. El poderoso Dios. La indestructibilidad de la iglesia se manifiesta y se va a manifestar a través de la fragilidad de los vasos de barro, de los humanos. Jesucristo se da a conocer hoy, viviendo y hablando a través de cada uno de nosotros. Es decir, de los varones y de las hermanas, de los varones y de las mujeres que han creído en el Evangelio y se han apropiado de él y lo han hecho suyo como un estilo de vida. Debemos pensar que somos el instrumento de Dios en este lugar donde estamos, en San Martín, en la ciudad de Puebla y en todos esos lugares en donde estamos, en San Martinito también, por allá. ¿Ok? Debemos pensar que somos el instrumento de Dios en el lugar donde estamos. En Otlatla también. De modo que todo lo que Dios haga a través de nosotros va a contribuir siempre a que su reino eterno siga manifestándose. De modo que ningún trabajo que hagamos en el Señor será en vano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es muy claro, mis hermanos.
someternos a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo puedo someterme yo a la voluntad de Dios? Bueno, conociendo la voluntad a través de su palabra. Como iglesia local, estando en los cultos, exponiéndose a la palabra de Dios, individualmente en su casa, leyendo la palabra, teniendo un programa de... ¿cuál es la palabra? Gracias. Les digo que es maravilloso tener una esposa, ¿verdad? Teniendo el devocional bien programado, bien hecho, bien puesto allí, ¿verdad? Para que usted pueda seguir alimentándose. Entonces, piense en estas cosas, considere que en la fragilidad de la iglesia reside su indestructibilidad. Voy a pedirles que se pongan de pie. Voy a pedir a mi hermano Imer que ore dándole gracias a Dios por la palabra. Señor, que estás en el cielo, en la tierra, en este momento, Señor, queremos agradecerte por la palabra expuesta, Señor. Gracias por tu palabra de confianza en nosotros, en nuestra iglesia, Señor. No solamente en esta iglesia, sino en todas las iglesias. Queremos dar gracias por esta iglesia, Señor, que nos permite cumplir un aniversario más, Señor. Pero, Señor, también queremos dar gracias por todas estas personas que estuvieron luchando, Señor. Uno de los Señor, te damos gracias en tu nombre. Amén. Bien. Pues hermanos, muchas gracias. Tomen su lugar, por favor.
Claro que sí, sí, hermano. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, nos da gusto estar aquí, hermanos. Yo venía subiendo acá y digo, ¿hasta dónde será? Todavía falta. Me hicieron sudar, así. Pero siempre escuchaba de este lugar y digo, ¿cómo será? ¿Se verá el volcán cerca? Pues ahorita no lo vi por la ceniza, pero espero verlo más al rato. Pero que Dios les bendiga, hermanos. Y pues créanme que somos el pueblo de Dios. Todos formamos el pueblo de Dios. Y decía nuestra hermana ahorita, da gusto ver la iglesia llena, porque yo los exhorto, hermanos, asistan a los cultos de oración, porque es cuando menos asistimos. Entonces, bueno, a mí luego me regañan de que soy muy directo, hermanos, pero así es. Estos momentos hay que aprovechar para animar a la iglesia en Cristo, hermanos, porque a veces estamos bien sonrientes acá y me pasó que a veces, y no conozco a nadie, lo digo por mí, pero a veces asistimos cuando hay un evento, cuando hay aniversario o acción de gracias en fin de año. Yo no sé cómo esté tu vida, hermano, pero si tú estás un poquito batallando, o tal vez de tu familia toda está en Cristo y tú eres muchacho, muchacha o hermano, eres el que andas un poquito como que desviado, te animo a que vuelvas al camino del Señor, porque es lo mejor. Te va a ir bien en todos los aspectos. Y tal vez no andes en un carro del año, no tengas una gran mansión, tal vez no tengas o no seas el jefe de tu propia empresa, pero créeme que en Cristo todo lo tomas con amor. Lo que tienes, lo valoras. Entonces aprovecho este tiempo para invitarlos, hermanos. Estamos todos en una lucha, es diario, hermano, diario, una lucha continua, porque el que no luche diario, que me pase la receta, hermanos, porque no hay nadie. Bueno, solo uno, dijo, y fíjense que lo dijo el Señor Jesús, bueno, solo mi Padre. Entonces yo los animo a que sigamos adelante, hermanos. Y bueno, dice esta alabanza. Ay, ¿qué es esta cosa? Es el micrófono, yo pensé que era. Dice, a ver, pónmelo aquí. No sé si sepan esta alabanza que dice un grano de arena. No sé cuántos lo sepan, pero fíjense que nosotros no presumimos, pero tenemos un grupo de alabanza. Usted nos puede ver ahí en YouTube, la iglesia Juan 3:16. Pero yo siempre antes tocábamos en una rondalla. Entonces fuimos como que va avanzando el tiempo y los muchachos quieren. Ahorita ya los del grupo ya son muchachos, yo creo que soy el más abuelito de ellos, pero en aquellos tiempos yo era el más joven, no éramos los más pequeños, y ahora sigan orando, hermanos, para que el ministerio siga adelante. La alabanza es para, de verdad, animar, y pues ya quite el reggaetón y quite ¿verdad? El peso pluma y eso, mejor escucha alabanzas, hermano. Dice, un grano de arena. Un grano de arena en el así es el hombre en la presencia del Señor. Un grano de arena se ha formado un cuerpo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena que viene en desierto, un grano de arena antes era yo. Pues ya soy llamado un hermoso templo
donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos del Espíritu Santo, hoy ya tiene y apoyo de la verdad. Siempre nuestra boca se halla un dulce canto donde habita un grano de arena, pues ya soy llamado un hermoso templo, donde habita el Santo Espíritu de Dios, donde habita el Santo Espíritu de Dios. Amén. Que Dios les bendiga, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, pues estos cantos ya tienen sus añitos. Yo me acuerdo que yo era un niño y estos cantos se ponían y se escuchaban hacia afuera, porque había en ese tiempo eran trompetas, era una trompeta y se ponía afuera y se ponían estos cantos. Pues ya pasaron algunos ayeres, ¿verdad? Conocí este canto con Manuel Bonilla, pero hermosos cantos, hermano, hermosos cantos, y gracias por su participación, hermanos. Bueno, pues ya vamos a terminar, hermanos, ya. Voy a poner un video, hermanos, a través del tiempo, pues cada iglesia ha permanecido y cada iglesia tiene su historia, ¿verdad? Momentos muy buenos, momentos de prueba, pero cada iglesia, hermanos, que están acá, recuerdan lo que ha pasado y también que ha subsistido. Parece que llegaron otros hermanos, ya dimos la bienvenida, pero llegaron de Tlatengo, hermano. Póngase de pie, hermano, de los que hayan venido de la iglesia Dios en las alturas. Nos da gusto ver, hermanos. ¿Alguien más que haya llegado, hermanos? Nada más, ¿verdad? La hermana Raquel, claro que sí, hermana. Nos da gusto verla. Hermanos, bienvenidos. Gracias por asistir. Vamos a ver este video. Aquí estamos, con la espada en nuestras manos, todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún hay que luchar por día a día, anhelando verte a ti. Aquí estamos, que algunos ya no están, ángeles volando, llevo con una razón, conforme el invierno será crudo, pero aquí estamos, y no llega nuestra verdad.
y si no se me no por nuestra vida, sino por tu compasión. Aquí estamos, sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre en tu nombre importa. Aquí estamos, los recuerdos se me aguantan lentamente y en algún momento tu figura no sé cómo siempre estás presente. Aquí estás, nuestro corazón despierta a tu lado, nuestros ojos aún brillan, casi ya no tocan nuestras manos. Llegaremos hasta ti, nuestra mano, y todas cuantas veces en la noche, y si no se me no por nuestra vida, sino por tu compasión. Sabedores de que solo fue tu gracia y conscientes de que siempre en tu nombre aquí estamos. Aquí estamos. Gracias a Dios por las vivencias que hemos tenido. Y bueno, pues seguirán nuevas generaciones también, hermanos. Y pues que esta iglesia permanezca hasta que el Señor venga. Voy a invitarlos, hermanos, que estemos en pie. Vamos a entonar el último canto. Después de esto vamos a salir ya de este lugar, sin antes despedirnos en oración. Voy a pedir a nuestro pastor que pase.
Firmes y adelante, que ese sea nuestro sentir y nuestro lema. Antes de que terminemos, escuché la voz de la hermana Lolita, muy conocida. Bienvenidos, hermano Eliseo, bienvenidos y gracias por habernos acompañado también. Vamos a ser despedidos, hermanos, de este lugar. Voy a pedir a nuestro pastor que ore por la iglesia. Quiero despedirnos, hermanos, de este culto con las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo. Perdón. El apóstol Pablo dio esta instrucción a Filemón y yo quiero que la tomemos para nosotros. Aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Mandamos saludos también de parte de la iglesia a las iglesias que están representadas aquí y que nos han visitado y estamos muy contentos de que estén aquí por motivo del aniversario. Amado Dios y Padre, estamos, Señor, agradecidos, Padre Santo, de que este aniversario, Señor, lo hayamos preparado, Dios bendito, para glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque todo lo que se hizo acá, Señor, fue para que tu nombre sea glorificado, Padre Santo. Que nosotros como pueblo, que nosotros como congregación tuya, Padre Santo, podamos exaltarte a través de nuestros labios, a través de nuestro entendimiento también al escuchar y al escudriñar tu bendita palabra, Señor. Y también a través de las oraciones, Dios bendito. Gracias, Padre Santo, porque nos permites también como iglesia tener comunión unos con otros, Señor. Gracias, Dios. Señor, te pedimos, Dios bendito, por esta iglesia. Señor, que suplas todas las necesidades que a esta iglesia les hacen falta, Señor. Que tú levantes, Padre Santo, hombres y mujeres tan fieles, Dios bendito, que sigan proclamando tu palabra en este lugar, Señor. Y Padre Santo, el anhelo de mi corazón y de muchos hermanos de esta iglesia, de esta congregación, es de que pueda haber iglesias hijas
de la iglesia, la primera iglesia bautista, Jesucristo, mi única esperanza, Señor. Permítenos, Padre Santo, que esto pueda hacerse una realidad, Señor. Gracias, Dios, porque en medio de toda nuestra fragilidad, tú estás con nosotros y tú has sostenido este lugar, Padre Santo. Sigue bendiciendo a tu iglesia, sigue bendiciendo a cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada niña que se congregan en este lugar. Sigue bendiciendo a nuestros hermanos de las iglesias invitadas, Señor. Y Señor, permite que tengamos este corazón tan dispuesto para ti, Dios bendito, que nos esforcemos cada vez más por ser los hijos que tú quieres que seamos. Bendito sea tu nombre por Cristo Jesús. Amén. Amén. Para que permanezcamos, hermano Saúl, voy a pedir, no quiero desaprovechar el momento. Como familia tenemos una necesidad. Mi hermano Pompeyo está enfermo. Hablamos de los dones. Quiero pedir que todas estas almas se unan para pedir por mi hermano. Amado Dios, también, Señor, te queremos poner en tus benditas y en tus sanadoras manos, Señor, la vida de nuestro hermano Ranulfo, Padre Santo. Sabemos, Dios, de esta enfermedad que le está quejando ya de hace algún tiempo, Dios. Pero, Señor, sabemos, Dios, que tú eres un Dios todopoderoso. Sabemos, Dios, que tú aún en estos tiempos sanas, Dios bendito, y haces muchos, muchos milagros. Y por eso, bendito Dios, aquí reunidos. Y gracias, Señor, por los hermanos que están también con nosotros. Señor, te seguimos pidiendo por Ranulfo, Señor. Tú eres el Dios de milagros, por eso te pedimos un milagro para su vida, Señor. Y, Señor, estamos en la espera y en la confianza de que tú vas a actuar, Señor, porque tú siempre respondes nuestras oraciones. Gracias, amado Dios, lo ponemos en tus manos, también a su familia, Señor, y también a la familia extendida, Señor. Danos, Señor, este corazón que necesitamos para seguir intercediendo por nuestro hermano, Señor, por su salud, Padre Santo. Señor, nunca dudaremos de tu poder, Padre Santo, y por eso, Señor, te seguimos pidiendo que lo levantes, Señor. Bendito sea tu nombre, Dios, y confiamos, Dios, en ti, y solamente en ti, para la vida de nuestro hermano Ranulfo. Gracias, bendito Dios, y seguimos pidiéndote en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Podemos saludarnos y hemos terminado. Antes de que salgan, hermanos, vamos a poner avisos.